Para las grandes ideas se necesitan grandes aliados. Bioenergy ha sido uno de ellos en este proceso de investigación y de pruebas en Colombia. Y lo más importante es que tenemos un propósito importante en común y es hacer una transición energética con sentido. Por eso es que nuestro invitado hoy en la ruta del bioetanol de Volkswagen es Rubén Darío Lizarralde, presidente de esta compañía, para conversar en las oportunidades que tenemos en la producción y abastecimiento del bioetanol producido a partir de caña y está ubicado en el corazón de la Orinoquía de nuestro país. Estoy muy contento el día de hoy porque en este nuevo capítulo de la ruta del bioetanol estamos con una persona muy especial, Rubén Darío Lizarralde, que fue ministro de Agricultura y hoy de manera muy importante un promotor excepcional del bioetanol por una parte, pero de la compañía que hoy preside, que es Bioenergy, que es un estandarte en la producción de bioetanol en Colombia. Rubén Darío, bienvenido. Felipe, muchas gracias, yo estoy muy complacido. Fui gerente general de Indupalma. Ajá, muy bien. Y como tal, estuve en la junta directiva de Fedepalma durante 19 años. Y para mí, pues ha sido algo fascinante, porque el sector agroindustrial, paradójicamente, que era un sector de quinta categoría hace unos 20 años, hoy es uno de los sectores de futuro, de avanzada, uno de los sectores que nos permite enfrentarnos a una posibilidad de desarrollo económico y social con un gran potencial, un sector que en muchos aspectos, por ejemplo, como en el caso nuestro, nos va a permitir, le va a permitir al mundo tener energía en otras perspectivas que no sean necesariamente la derivados del petróleo. Definitivamente. Entonces, pues sí, vamos a estar trabajando con hidrógeno, vamos a estar trabajando con el viento, vamos a estar trabajando con el sol y vamos a estar trabajando con la agroindustria. Super. De modo que las posibilidades que en este momento tenemos desde una perspectiva agroindustrial, tanto en este caso del sector de la palma como del sector de la caña de azúcar, le da además a Colombia, a este país, un potencial enorme en los mercados internacionales. Y en estos cultivos, tanto de la palma como de la caña de azúcar, se da esta posibilidad, de modo que inclusive desde el punto de vista ambiental, en diferentes perspectivas, no solamente de la producción sino de cultivo, pues hay unas oportunidades enormes de fortalecimiento de la posición del país frente a los resultados medioambientales que se están buscando. Yo creo que esta es una muy buena introducción, Rubén Darío, para que comencemos a hablar un poco del proceso de Bioenergy. Bioenergy, que tuvo un origen, digamos, desde Ecopetrol, pues ha surtido una transición con muchas características. Cuéntanos, Rubén Darío, ¿cómo ha sido el tránsito de Bioenergy desde que estás al frente, incluso en el proceso de reorganización? Pues mira, estábamos en plena pandemia y me llama el superintendente de sociedades, Juan Pablo Líbano, y me dice que me quiere ofrecer la liquidación de una empresa. Ajá. Esa empresa, Bioenergy, una empresa a la que Ecopetrol había solicitado el proceso de reorganización y a los 3 meses estaba solicitando el proceso de liquidación, la autorización para que la superintendencia le diera el visto bueno a ese proceso. Y yo le dije a Juan Pablo Líbano, el superintendente en esos momentos, que yo quería conocer la empresa. Y me fui a Los Llanos, porque la empresa está entre Puerto López y Puerto Gaitán, en el departamento del Meta, allá en la Orinoquía. Y me fui a conocerla. Y me encontré primero con una empresa que tenía una planta industrial moderna, muy moderna, una de las más modernas en América Latina. Y me encontré con unos cultivos, cerca de 20.000 hectáreas, unos en condiciones buenas, otras en condiciones regulares, otras en condiciones malas. Estudié los estados financieros de la empresa y
cuando yo regresé a Bogotá, llamé a Juan Pablo y le dije, mira, yo te acepto la liquidación siempre y cuando me des la oportunidad de sacar esta empresa adelante y colocarla en el mercado. Magnífico. Y la verdad, Juan Pablo me dijo, Rubén Darío, si te la ofrecí fue porque creí que me ibas a hacer esa propuesta. Claro. ¿Y cuáles fueron los argumentos para poder realmente encontrar el inversionista que se midiera a ese reto tan importante? Pues mira, lo primero fue que logramos en esa primera zafra que a mí me tocó un resultado récord. Y logramos cosechar más de 1 millón de toneladas en ese momento. Y tuvimos también cerca de 64 millones de litros de alcohol. Frente a eso, primero, lo que se generó en el mercado fue una gran sorpresa. Y segundo, pues un interés de inversionistas centroamericanos, colombianos, inclusive unos irlandeses y otros norteamericanos, que empezaron a estudiar la empresa, a evaluar la empresa, el mercado, las posibilidades del mercado nacional e internacionalmente, etcétera, etcétera. Y con una cosa muy importante, en muy poquito tiempo, llevamos 1 año y medio de nueva vida, el cambio que se ve en la empresa, el cambio en los cultivos, el cambio inclusive que se proyecta hacia futuro es extraordinario. De modo que desde ya nosotros hemos hecho unos ejercicios de prospectiva donde estamos soñando ya para dónde vamos, qué tenemos que hacer, cuántas hectáreas más tenemos que cultivar, cómo podemos hacer que en una zona de zafra, es decir, de un cultivo que tiene un tiempo determinado para poder ser cosechado, a diferencia del Valle del Cauca, donde se puede cosechar todo el año, cómo se tiene que trabajar, cuántas hectáreas tenemos que trabajar para poner a producir a pleno esa extraordinaria planta industrial que tenemos. Hablemos del hoy, hablemos de algunos números de Bioenergy hoy. ¿Cuántas hectáreas tienen? ¿Cuántas están cultivadas? ¿Cuántos fueron los litros de esta cosecha que acabamos de terminar? ¿Qué representa del mercado total del bioetanol en Colombia? Hablemos un poco del estado hoy, después hablamos un poco de los planes del futuro también. Sí, mira, en estos momentos nosotros tenemos cerca de 18.000 hectáreas, de las cuales más o menos 16.000 se cosechan. Las otras son para generación y producción de semilla. Sí. Estamos desatrasando una plantación, porque la plantación, digamos, era la parte que la empresa tenía más afectada. La planta industrial estaba perfecta. La planta industrial lo único que requiere es mantenimiento, pero la parte agronómica sí estaba bastante afectada. Entonces lo primero que tenemos que hacer es poner esas 18.000 hectáreas al día, y más o menos eso lo podremos hacer aproximadamente en unos 2-3 años. Ya para terminar este paseo en nuestro Volkswagen T-Cross Total Flex, hablemos un poquito del futuro. ¿Cómo va a ser el futuro de Bioenergy? ¿Cómo es el futuro del bioetanol en Colombia? Pues el futuro del bioetanol en Colombia primero es promisorio, muy promisorio. ¿Por qué? Porque hay tierra, porque hay tecnología, porque hay mercado, y no solamente mercado nacional, sino también mercado internacional. Tenemos todos los elementos que se requieren para avanzar con éxito en un proceso no solamente agroindustrial, ambiental y por supuesto fundamental, que contribuye a la transición energética. De modo que desde el punto de vista del etanol en el país, el futuro y las posibilidades son todas. Y en Bioenergy, pero por supuesto que también ya nosotros iniciamos muy rápidamente un proceso de recuperación y de cambio, y estaremos pronto en un proceso de innovación y de crecimiento. De modo que ya, desde ya,
tenemos en un ejercicio prospectivo claro para dónde vamos, cuál es nuestra meta mega, cuáles son las posibilidades de la empresa y hacia qué mercado nosotros debemos ir. Y eso se expresa fundamentalmente en empleo, eso se expresa por supuesto en inversiones, eso se expresa en tecnología, eso se expresa en innovación. Y por supuesto, cuando todos estos elementos se juntan, eso se expresa en conquista de mercados y por supuesto en rentabilidad para los socios. De modo que aquí tenemos, Juan Felipe, una rentabilidad muy grande para los inversionistas, para la región y para el país. Pues Rubén Darío, de verdad, mil y mil gracias por acompañarnos en este capítulo de la ruta del bioetanol. Fue un placer estar contigo, aprender siempre que estamos juntos yo aprendo una barbaridad, por compartirnos la experiencia de Bioenergy, que ojalá sirva para replicar esa iniciativa, ese empuje, ese coraje que tienen ustedes para sacar adelante Bioenergy, y muchos éxitos. Muchas gracias por estar acá. Pues muchas gracias, Juan Felipe, y yo tengo que decir lo mismo. Gracias también por lo que nos enseñas y sobre todo desde otra parte de la cadena del negocio, todo el entusiasmo que nos imprimes para seguir adelante. Bueno, un abrazo y saludos a todos en Bioenergy. Nos vemos. Muchas gracias, nos vemos. Volkswagen.